Bienvenidos, estamos ya cercanos al domingo y estamos preparándonos en esta lectura. Ahora nos toca justamente abordar tres capítulos importantes, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, según San Mateo. Y comenzamos en el quinto para hablar de las bienaventuranzas, el programa de Jesús, el programa del reino. Así es que si se trata del proyecto del reino de Dios, según San Mateo, nos va a introducir con las bienaventuranzas. Leamos el texto, Mateo 5, 1 al 12. Al ver a la multitud, subió al monte. Se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo. Felices los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien y los persigan y los calumnien falsamente, de todo por mi causa. Alégrense y pónganse contentos, porque el premio que les espera en el cielo es abundante. Del mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Hasta aquí el texto preciosísimo del evangelista Mateo. Así pues, el hombre ha experimentado siempre una profunda necesidad de encontrarse con Dios, de interrogarlo, de conocer sus pensamientos, de descubrir sus designios. Pero, ¿dónde encontrarlo? ¿Dónde poder tener una cita con Dios? En tiempos antiguos se pensaba que el lugar ideal era la cumbre de los montes, especialmente de aquellos montes considerados como lugares sagrados. Israel también pensaba así. Abraham y Moisés y Elías han tenido sus experiencias religiosas más fuertes en el monte. San Mateo coloca el primer discurso de Jesús en un monte, identificado por la devoción cristiana con la colina que domina Cafarnaúm. Las religiosas que custodian el lugar lo han transformado en un oasis de paz, de recogimiento, de reflexión, de oración, paseando bajo los árboles majestuosos envueltos en el susurro de las hojas movidas por la brisa que desciende de las cumbres nevadas del Líbano, contemplando desde lo alto el lago tantas veces surcado por la barca de Jesús y sus discípulos. Uno se siente naturalmente impulsado a elevar la mirada al cielo y el pensamiento hacia Dios. Por más sugestiva que sea esta experiencia, el monte del que habla Mateo no hay que entenderlo en sentido geográfico, sino en su sentido teológico. Más que un lugar concreto, el monte en cualquier lugar o momento en que nos abrimos a la palabra de Dios. Podemos visualizar la escena. Jesús abandona la llanura. Es como si abandonara la tierra donde se mueven las personas normales que sienten la lógica de este mundo, es decir, aquellas que se rigen por la sabiduría y la astucia mundana, esa sensatez maligna que lleva a razonar así: la salud lo es todo, lo que cuenta es el éxito. Dichoso aquel que posee una abultada cuenta bancaria, sería hoy la felicidad. Feliz quien puede viajar, divertirse, quien no se priva de ningún placer. A mí
me ha costado todo esto, dice la gente, yo tengo derecho a disfrutarlo. Sacrificarse, practicar renuncias en favor de los demás, ni pensar. ¿Podrá llegar a ser una persona realizada quien hace suyas semejantes propuestas de vida? ¿Qué piensa Dios de todo esto? Para no correr el riesgo de desperdiciar nuestra existencia, es necesario también conocer la opinión de Dios. Subamos hoy pues con Jesús al monte para escuchar sus propuestas de felicidad, de éxito, de bienaventuranza. Serán propuestas desconcertantes, incluso insensatas para quienes tienen la mente absorbida por las propuestas sugeridas por la sabiduría de este mundo. Escuchémosle y tratemos de comprenderle. Él habla así: bienaventurados los pobres en el espíritu. Es casi imposible enumerar las diferentes interpretaciones de esta bienaventuranza. Algunos la han banalizado sosteniendo que se refiere a los miserables, a los pordioseros, a los mendigos. ¿Serían estas las personas ideales en que Dios se complace y por tanto habría que dejarlas en las condiciones en que viven? Es más, todos tendríamos que llegar a ser como ellas. Se trata evidentemente de una interpretación absurda, desviada, contraria a todo el resto del Evangelio. La comunidad cristiana ideal no es aquella en que todos son indigentes, sino aquella en la que no hay ya ningún pobre. Es la visión que tiene Hechos, por ejemplo, 4:34. Otros piensan que pobres de espíritu son aquellos que, aun poseyendo bienes materiales, no están apegados a ellos. Hay quien cree que los pobres son bienaventurados porque dejarán pronto de serlo. Entre tantas posibles interpretaciones, la hipótesis seria sostenidas por diferentes y óptimos estudiosos son al menos una docena. ¿Cuál es la justa? Sabemos lo que significa ser pobre, es decir, no poseer cosa alguna. Sabemos, sin embargo, lo que significa de espíritu o en el espíritu. Frente a la riqueza, Jesús nunca ha mostrado actitud de desprecio, pero Él incluso la riqueza deshonesta se convierte en buena cuando es distribuida entre los pobres. No obstante, cuando no la haya nunca condenado, Jesús la ha considerado siempre como un obstáculo peligroso para entrar en el reino de los cielos, según Mateo 19:23. A quien quería seguirlo le ha pedido la renuncia a todos los bienes y dijo: quien no renuncia a sus bienes no puede ser discípulo mío. Es pues en este contexto de exigencia irrenunciable de dejar todo y de compartir con los pobres lo que se posee, donde hay que leer y entender pues esta bienaventuranza. Jesús no exalta la pobreza como tal. Añadiendo lo específico de espíritu, aclara que todos los pobres son bienaventurados. Deben considerarse tales solamente aquellos quienes por decisión libre se despojan de todo. Pobres de espíritu son aquellos pues que deciden no tener nada para sí mismos y de poner todo a disposición de los demás. Pero atención, pobre según el Evangelio no es aquel que nada posee, sino quien no retiene nada para sí, que no es lo mismo. Quizás algunos ejemplos nos puedan ayudar a comprenderlo. El propietario de una gran empresa puede ser rico o pobre. Sería rico si utiliza todo lo que gana de su actividad empresarial en satisfacer sus caprichos o el de sus familiares. Es pobre si vive de manera digna, no derrocha nada en cosas superfluas, gestiona su riqueza preocupándose de las necesidades de los más débiles, invierte su dinero para crear nuevos puestos de trabajo.
Quien ha alcanzado una posición social de prestigio es rico si comparte con arrogancia y altivez, humilla a los menos afortunados, piensa solamente en sí mismo. Si por el contrario pone su capacidad y sus dotes al servicio de los demás, si está disponible para quien tenga necesidad de su ayuda, ese es pobre de espíritu. Aunque sea miserable, una persona puede no ser pobre de espíritu. No lo es si se maldice a sí mismo y maldice a los otros, si intenta mejorar su posición social por medio de la violencia, la zancadía o el engaño, si piensa liberarse en solitario, desinteresándose de los demás, si sueña llegar a ser rico o a suplantar a los que ya lo son. La pobreza voluntaria, la renuncia al uso egoísta de los bienes que se poseen, inteligencia, buen carácter, conocimientos, títulos académicos, posición social, dinero, tiempo libre, no es un asunto de libre opción o consejo reservado solo a algunos con vocación de héroes o por quienes quieren ser más perfectos que los demás. Es una exigencia para todo cristiano, pues no es justamente lo que nos distingue como cristianos. Hay que tener en cuenta pues que la promesa que acompaña esta bienaventuranza no se refiere a un futuro lejano, no asegura la entrada en el paraíso después de la muerte, sino que anuncia una alegría inmediata. De ellos es el reino de los cielos. Desde el momento en que se decide ser y permanecer pobre, se entra en el reino de los cielos, en el mundo inaugurado por Cristo. Esa bienaventuranza no significa un mensaje de resignación, sino de esperanza. No habrá ya ningún necesitado cuando todos se conviertan en pobres en el espíritu, cuando todos pongan los bienes que han recibido de Dios a disposición y servicio de los hermanos, al igual que el mismo Dios lo hizo, la persona de Cristo, quien poseyendo todo es infinitamente pobre. No retiene nada para sí, es don total, es amor sin límites. Bien, entonces hemos reflexionado sobre la primera bienaventuranza. Las otras pues las iremos explicando breve en cuanto el tiempo nos apremia. Bienaventurados los que sufren. El sufrimiento no es una cosa buena. Dios no se complace en el dolor de los hombres. No es Él quien envía desventuras y tribulaciones. Definitivamente Dios no quiere que las personas sufran. Cuando Jesús declara bienaventurados a los afligidos, emplea un término bien conocido para quienes están familiarizados con la Biblia. En el libro de Isaías se habla de los afligidos, es decir, de aquellos que no tienen casa donde refugiarse ni campos que cultivar porque la heredad de sus padres les ha sido usurpada por extranjeros, los que se ven obligados pues a ponerse al servicio de propietarios sin escrúpulos, los que tienen que sufrir injusticias, abusos y humillaciones. Vea usted, por ejemplo, Isaías 61:7. Por tanto, a estas personas con el corazón destrozado que se sienten en la ceniza y se visten de luto, Isaías 61:3, el profeta dirige un mensaje de esperanza. Dios está a punto de intervenir, dice, asegura Isaías, de cambiar radicalmente la situación, eliminando las causas del luto. Alegrará a los afligidos de Sión, le dará una corona en vez de la ceniza, el aceite de los días alegres en lugar del atuendo de luto y cantos de felicidad en vez de duelo. Isaías 61:3. En la sinagoga de Nazaret Jesús se aplica esta misma profecía. Ha venido a dar cumplimiento a las profecías de Dios. Los afligidos, aquellos que experimentan profundo dolor frente a una sociedad todavía dominada por la injusticia. Aquellos que se sienten insatisfechos y esperan de Dios la salvación serán consolados.
La venida del reino ha comenzado ya a eliminar todas las situaciones causantes del dolor y de las lágrimas. Bienaventurados los mansos, pacientes y humildes de corazón. El adjetivo manso sugiere la idea de una persona resignada que no reacciona ante las provocaciones, que acepta pasivamente y sin lamentarse las injusticias. ¿Es pues esta persona que huye de todo conflicto la que es proclamada bienaventurada? Ciertamente no. El término de manso usado por Jesús está tomado del Antiguo Testamento, en concreto del Salmo 37. En este texto son llamados mansos aquellos que han sido privados de sus derechos, de su libertad y de sus bienes. Bien, avanzamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El hambre y la sed son las necesidades más apremiantes que el hombre experimenta. Con esta ansia incontenible es como los discípulos de Cristo deben buscar la justicia. Pero ¿de qué justicia se trata? De la que administran los tribunales. Son por tanto bienaventurados aquellos que se alegran cuando a un criminal le viene el impuesto merecido el castigo. No. Ciertamente la justicia de la que debemos estar hambrientos, muchas veces esta justicia no es otra que una retribución, venganza, represalia, crueldad, sadismo, alegría de ver sufrir a quien ha hecho el mal. Jesús está hablando de otra justicia, la justicia de Dios. Dios es justo no porque retribuye según los méritos de cada uno, sino porque con su amor los hace justos a los malvados. Es justo porque quiere que todos se salven, pues si lleguen al conocimiento de la verdad. Bienaventurados los que hacen obras de misericordia. Es verdad que en la Biblia misericordia, más que un sentimiento de piedad, es una acción en favor de quien tiene necesidad de ayuda. El ejemplo más claro es el del samaritano, de quien dice el texto que hizo misericordia a un hombre agredido por los bandidos. Bienaventurados los puros de corazón. A Jesús no le interesaban las prácticas exteriores. Su preocupación era la lealtad y la rectitud. No hay nada externo al hombre que pueda contaminarlo, decía. No ven lo que entra por la boca, pasa al vientre y después es expulsado fuera del cuerpo. En cambio, lo que sale de la boca brota del corazón. Eso sí que contamina al hombre, porque del corazón salen las malas intenciones, adulterios, fornicaciones, robos, blasfemia. Esto es lo que hace impuro al hombre, y no comer sin lavarse las manos, por ejemplo. Bienaventurados los que se comprometen con la paz. Es bienaventurado ciertamente quien sin recurrir a la violencia y al uso de las armas se empeña en todas sus fuerzas a poner fin a las guerras y conflictos. Es bienaventurado quien, mediando entre adversarios y personas en conflicto, intenta convencerles que dialoguen y asiguen a la concordia. Bienaventurados los perseguidos por la justicia. Encontramos pues en Jesucristo este trabajo de los que trabajan. Dice, Jesús ha sugerido pues comportarse en momentos de persecución. Dice Jesús, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. A su vez, San Pablo recomienda, bendigan a aquellos que les persiguen. La única fuerza capaz de quebrar la espiral de la violencia es aquella del amor y el perdón. Bien, es amplísimo el tema, pero algo hemos reflexionado. Dios los bendiga. Hasta la próxima.